hay operativos militares que se recordarán por siempre. Algunos, como el Caballo de Troya, quizás solo existieron en la imaginación. Otros, como el desembarco de Normandía, cambiaron la vida de millones. Unos más, como el rescate de Entebbe, marcaron una época. Solo hay uno en el que un puñado de héroes, sin usar nada más que la inteligencia, rescató a 15 secuestrados que llevaban años muriendo en la selva. Esto es Vuelo al Infierno, un podcast de Juan Carlos Aguiar. 15 años del jaque a las FARC. Capítulo 6. Cada vez que una operación militar para rescatar a los secuestrados de las FARC no funcionaba, era un golpe para la moral de las tropas. Por supuesto que era frustrante. Cada operación que se tomaban con las fuerzas militares en las cuales participaba inteligencia, las unidades de fuerzas especiales y que no logramos cumplir el objetivo final, pues obviamente generaban esa frustración. Esto le sucedió muchas veces al mayor Dávila. Recordemos que lo llamamos así para proteger su identidad. Pero por otra parte era un sentimiento más de reto, de que teníamos que buscar la forma de liberarlos para que no siguieran sufriendo este tipo de vejámenes. Para Dávila, quien dirigía la inteligencia técnica que buscaba a los secuestrados de las FARC, la misión era un verdadero rompecabezas. Que no era encontrar una aguja en un pajar, sino encontrar una molécula en un pajar para ubicar los secuestrados. No fueron pocas las veces que estuvieron cerca de conseguirlo. Creo firmemente que en varias ocasiones estuvimos muy cerca de lograr la liberación. Sin embargo, de alguna forma, diversos factores, tanto climáticos, factores de las condiciones de la selva, factores militares, estos no permitieron que lográramos cumplir el objetivo sin correr el riesgo de que asesinaran a todos o a una parte de los secuestrados. Una de esas ocasiones fue cuando vieron a los secuestrados bañarse en el río Apaporis. El general Jorge Eduardo Mora recuerda que recibió la orden de cercar a los guerrilleros con sus tropas. Recibo la orden de hacer el planeamiento de un asalto humanitario con todo el batallón de lanceros. Eran aproximadamente unos 200 hombres y aproximadamente con unos 6 o 8 helicópteros, la HAP. Y la idea era acercarlos. Entonces se ordena el asalto en la madrugada para acercarlos y poder hacer el rescate. Pero llegaron tarde. Para el mayor Dávila, esa fue una de las tantas semillas que daría origen a la Operación Jaque. La Operación Jaque empieza a partir de la imposibilidad de realizar un rescate militar efectivo sin que hubiera un riesgo alto de que alguno de los secuestrados perdiera la vida. Después de muchos golpes, el mayor y su equipo sabían que el camino tenía que ser diferente. Entendimos en inteligencia que para poder lograr la liberación de los secuestrados había que pensar algo diferente. Había que idear otra metodología para lograr tener en libertad a nuestros secuestrados sin que corrieran tanto riesgo como significaba realizar una operación de rescate militar. Y aprovecharon lo que mejor sabían hacer, inteligencia técnica. Y es la utilización de recursos tecnológicos para poder obtener información y producir inteligencia que sea útil para las diferentes misiones que tienen las fuerzas militares. Un día, durante el primer trimestre de 2008, un subalterno del mayor Dávila le informó que habían logrado desencriptar los códigos de comunicaciones de las FARC. 15-17.
Mateo 12. Las FARC desde mucho tiempo atrás venían empleando, y todavía lo hacen, con radios en frecuencia HF. Quien habla es el general Mario Montoya, para la época comandante del ejército. Entonces se comunicaban de punto a punto, pero en HF. Y cuando había alguna situación especial, lo hacían mediante mensajes cifrados. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Descifrar los secretos de la comunicación usada por el enemigo ha sido desde siempre una de las tareas más complejas en la guerra. Los códigos de ellos, unos códigos bien complejos, con 2 líneas ordenadas y coordenadas. Y donde se encuentran las 2 líneas está la palabra. Pero no cifran palabra por palabra, sino una combinación de letras. La A con la B o la C con la E, por decirle algo. La H con la A, la H con la U. Entonces había que buscarla. Con los códigos establecidos, las FARC quedaban vulnerables ante la inteligencia del ejército. Todo esto dirigido a la primera cuadrilla de las FARC, porque ya lo habíamos establecido que era ella quien tenía en su poder a los secuestrados, con el fin único nuestro de establecer su ubicación y sus desplazamientos. Hasta ese momento, los altos mandos militares no sabían lo que sucedía. El mayor Dávila quería, primero, infiltrar las comunicaciones. Una idea en la cual se podía desarrollar una operación de engaño electrónico para lograr la liberación de los secuestrados. Era necesario que mujeres militares imitaran a las radiooperadoras del Mono Jojoy, jefe militar de las FARC, y de César, comandante del Frente Primero, el más antiguo y poderoso. Porque no solamente era imitar una voz, tenían que imitar totalmente su pensamiento, su personalidad, su espíritu. Porque para lograr hacer un engaño de este nivel, nuestras operadoras tuvieron que estudiar a cada una de las operadoras que tenían que reemplazar y actuar absolutamente como ellas. 3.3, siga 18. 18, 3.3, sígalo 10. Para romper las comunicaciones, tuvieron que hacerlo desde un lugar selvático, lejos de Bogotá, donde las condiciones ambientales eran parecidas a las que tenían las guerrilleras. Pero nuestros hombres encontraron un punto que tenía las condiciones propias para hacer este tipo de transmisiones, en donde no había sábados, no había domingos, no había un festivo, porque todos los días, absolutamente todos los días, tenían que estar en el punto de transmisión, tal cual como lo hace las FARC. Y es porque todos los días, durante el desarrollo del engaño electrónico, estoy hablando aproximadamente 3 meses, todos los días tenían que subir hacia ese punto, por una montaña, por un pequeño camino. El equipo de inteligencia técnica del mayor Dávila había logrado, como lo explica el general Montoya, algo que parecía imposible. Logrando con esto que todas las órdenes impartidas por el secretariado de las FARC, particularmente dadas por el Mono Jojoy hacia la primera cuadrilla, fuesen recibidas por la inteligencia militar. Y era esta, la inteligencia militar, que una vez analizadas las comunicaciones, las enviaba hacia la primera cuadrilla, de acuerdo a la conveniencia nuestra y a la pertinencia. Con las comunicaciones controladas, el equipo de Dávila buscó, con órdenes falsas, que el Frente Primero reuniera a los secuestrados, que estaban divididos en 3 grupos. Había llegado la hora de informar a los altos mandos militares. Nos dimos cuenta de que las FARC, en su desplazamiento, llevando los secuestrados, estaban llevándolos sobre una línea o una ruta en la cual se podían encontrar por accidente con unidades militares o con tropas que habían sido desplegadas por la Operación Elipse.
pues obviamente podían generar que las FARC tomara la decisión de asesinar a los secuestrados. A alias César le dijeron, a través de su radio operadora, que los secuestrados serían trasladados por una misión humanitaria hacia donde el máximo jefe de las FARC. César mordió el anzuelo, como lo explica el general Montoya, cuando le dijeron que él también iría. La historia ficticia que nos inventamos es que ellos iban a ser trasladados de allá, desde la ubicación de la primera cuadrilla, hacia el sitio donde se encontraba Alfonso Cano, en un área que estaba siendo solicitada por para ser despejada. Gracias al monitoreo de inteligencia, los militares supieron que las FARC cayeron en la trampa. Los secuestrados comenzaron un periplo por la selva que duró semanas, como lo narra William Pérez. Llegábamos a sitios en donde ya habíamos estado antes nosotros. O sea, estábamos como recogiendo los pasos que llamamos. Llegábamos a sitios que ya habíamos transitado. La incertidumbre entre los rehenes era total. Nunca les habían dicho nada, menos lo harían ahora cuando llevaban años lejos de casa. Alcanzamos a cruzarnos con los compañeros que los tenía otra guerrilla, nos saludábamos de lejos y ellos seguían, pero siempre nos comenzamos a cruzar muy seguido. La movilización estaba en marcha. Las liberaciones de enero y febrero de ese 2008, donde las FARC entregaron a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, a 6 secuestrados, eran una hoja de ruta para seguir, como lo explica el mayor Dávila. Ese modelo en el cual se utilizaban esos helicópteros que venían de Venezuela, ese modelo en el cual participaban unos periodistas, en que participaban unos delegados internacionales, finalmente nos siguió como ejemplo. El general Mario Montoya supervisó cada detalle del equipo que iría a la misión. Varios integrantes, varios personajes para interpretar. Un jefe de la misión, una persona con unas características morfológicas europeas, otro con características morfológicas inglesas, muy del norte, otro con características del Caribe, posiblemente jamaicano o dominicano o cubano, y por supuesto llevábamos un periodista, un camarógrafo, un médico y una enfermera. Entre los seleccionados había gente cercana al general Montoya. Y conocía a todos y cada uno de ellos. Usted sabe, por ejemplo, que la muchacha que iba haciendo las veces de enfermera, la conocíamos como la bruja. Ella me leía la mano. Al grupo había que sumarle la tripulación de 2 helicópteros Mi-17, iguales al usado en las liberaciones de las FARC a Chávez. Sus pilotos debían volar en cualquier condición. Cualquier condición es que vuelen de día, de noche, con visores nocturnos, sin visores nocturnos, y vuelen en condiciones de instrumentos o cuando estén en mal tiempo meteorológico. Habla uno de los pilotos, el mayor Quintero, quien prefiere ocultar su nombre real por seguridad. En ese momento les dieron una orden que todavía no olvida. A partir del momento ustedes no se peluqueen ni se afeiten. Necesito que empiecen a olvidarse de la parte militar. Los necesito totalmente con otro ámbito, con otro semblante. El hoy coronel José Luis Esparza, comandante de la misión que voló a lo profundo del infierno, dice que esa fue una orden muy extraña. Mi general Montoya nos decía, tienen que meterle barriga. Me decía, usted tiene que más, yo quiero que usted se vea bastante barrigón. Coma mucho, porque usted se ve muy flaco, no se puede ver que tiene esa figura de militar. A ese grupo, que comenzaba su entrenamiento, lo llamaron Ángel de la Esperanza. Y viene esa famosa frase que siempre usamos, ¿no? El entrenamiento debe ser tan duro que la guerra parezca un juego. Pero ese juego comenzó muchos años atrás, cuando las FARC
iniciaron el secuestro de civiles y militares. En el capítulo 7 conoceremos los secretos de un entrenamiento de pocos días que les podría cambiar la vida para siempre. El ángel de la esperanza comenzaba a volar. Nada podía fallar. Esos militares se jugaban la vida en busca de un sueño de libertad.